Hola, hola, ¿cómo están nuevamente? Yo soy Liliana Correa, vengo a hablar un poquito de actualidad en medicina y continuamos con el módulo de UCI. A raíz de un paciente que tuve hoy, quiero en esta tarde hablar un poquito de la cánula de alto flujo. En esta primera sesión vamos a hablar de los mecanismos de acción de la cánula de alto flujo, la evidencia y los escenarios de aplicabilidad para dejar una segunda sesión sobre el inicio del protocolo y el seguimiento de la terapia, los índices predictores de éxito o de fracaso de la cánula, como el índice de ROX y el retiro progresivo de la terapia. ¿Qué nos gusta de la cánula de alto flujo? Que se puede utilizar desde neonatos hasta la ancianidad, es decir, puede ser utilizada a lo largo de la vida y tiene múltiples indicaciones, como vemos en la diapositiva. La falla ventilatoria hipoxémica, el paciente con cáncer o inmunosuprimido, para preoxigenar pacientes con vía aérea difícil o para preoxigenar antes de una intubación. En EPOC, en paciente que tiene directriz de no intubación, en SDRA en su fase inicial, cuando hay riesgo de falla en la extubación, que esta es una indicación bien importante, y en la hipoxemia de fin de vida como terapia paliativa. Pero también para aquellos que tienen una difícil liberación ventilatoria, esto es muy interesante, aquellos que han fallado en la extubación y hacen falla ventilatoria hipoxémica, pero que no requieren en este momento ser reintubados, para oxigenación durante una fibrobroncoscopia en paciente hipoxémico, pacientes de cirugías de alto riesgo, la falla respiratoria posoperatoria y como preoxigenación en ciertas condiciones previas a la anestesia general. Entonces, ¿qué es y cómo funciona? Y para entenderla un poquito más, tenemos que hablar desde la fisiopatología. Lo primero es que la cánula de alto flujo es un soporte ventilatorio no invasivo que va a permitir altos flujos de oxígeno asociados a presión positiva tipo CPAP y un lavado de CO2, pero adicional a este impacto que tenemos sobre el intercambio gaseoso, va a tener un aire húmedo y caliente que va a favorecer la movilización de secreciones. Entonces, esta es la cánula, existen varias marcas, básicamente es una cánula de un diseño novedoso, mucho más ancho, que permite los altos flujos, tiene un blender o mezclador y utiliza agua estéril que se cuelga digámoslo así, de una bolsa normal de agua estéril. Los parámetros son de fácil calibración y esa humidificación activa es muy importante porque da 44 miligramos de agua por litro y un 100% de humedad relativa. Entonces, ¿cuál es el éxito? Un caudal de flujo constante, que esa es la terapia de alto flujo, ese flujo que va a recibir el paciente. Y además permite unos altísimos volúmenes de oxígeno que no podríamos dar si no estuviera el paciente intubado. Le da además una estabilidad a ese oxígeno que estamos administrando y tenemos más confianza entre, si yo le estoy dando 50%, 60% de FIO2, puedo creer que esa FIO2 elegida es prácticamente igual a la que ya voy a encontrar en la tráquea. Tiene además un efecto PIP, que es dependiente del flujo. Ese efecto que les conté, que es como si estuviéramos con un poquito de efecto de presión positiva al final de la expiración, o también lo llaman efecto CPAP, es dependiente del flujo y es una presión positiva dinámica en la vía aérea que va a estar dada por ese flujo que yo le voy subiendo a la cánula y va a permitir ese efecto tan importante en la vía aérea. Esto permite, obviamente, un menor colapso alveolar y menos atelectasias y por esta parte también mejora la hipoxemia. Y miren lo interesante, conforme yo voy aumentando de 10 en 10 el flujo, voy a tener también un aumento muy importante y voy a tener ese efecto de PIP o CPAP de 0.5 a 1 centímetro de agua por cada 10 litros por minuto. Entonces yo asumo que si tengo una cánula 50 litros, voy a tener un efecto PIP de 5 litros. Se ha demostrado también que reduce el espacio muerto. Cuando hacen estudios con gammagrafía y marcadores, se ve que cuando yo voy aumentando el litraje progresivamente, voy a barrer más CO2 y voy a tener una disminución de ese espacio muerto, sobre todo por encima de los 40 litros, y eso nos va a permitir también que barramos CO2. Entonces, la cánula de alto flujo es una terapia de oxígeno y necesitamos utilizarla para la hipoxemia, pero tiene unos efectos adicionales como el efecto de lavado del CO2, básicamente por esa reducción en el espacio muerto que va a favorecer el aclaramiento del CO2 porque va a haber una mejoría del intercambio del CO2 y va a tener ese beneficio indirecto en la depuración.
Y como les había contado, esa humedad, esa mejoría de la temperatura va a aliviar la disnea, el paciente va a estar más cómodo y más confortable, va a haber una terapia continua que podemos tener porque no se reseca tanto las mucosas, va a haber una mejor movilización de secreciones y una mejor función mucociliar y además el paciente puede hablar y comer, que esto es bien importante. Entonces, dos cositas para recordar. Cuando la boca del paciente está cerrada y tiene la terapia de alto flujo, es que vamos a tener esa presión positiva dinámica, pero cuando él habla o abre la boca, va a haber un mejor lavado de CO2. Otros beneficios, pues hablar y comer, cosa que no tenemos de pronto con la ventilación mecánica no invasiva, la posibilidad de expectorar, el menor riesgo de broncoaspiración porque no se va a aumentar el diámetro del estómago ni va a haber aerofagia como en la ventilación no invasiva. Y si yo le tengo que hacer al paciente terapia respiratoria, no tengo que retirar la terapia, ni tampoco tengo que quitar la terapia para hacer incentivo respiratorio o administrar broncodilatadores en el paciente. Entonces, como vimos hasta acá, la evidencia nos muestra que la terapia de alto flujo va a tener entonces un efecto expiratorio de presión al final de la expiración, que es ese efecto de PIP, que nos va a dar menos espacio muerto, mejor reclutamiento alveolar. Por otra parte, en la inspiración va a tener ese pico de flujo tan importante con muy buen caudal de oxígeno y también va a permitir una redistribución más fisiológica del volumen corriente, va a mejorar entonces la hipoxemia y de manera indirecta la hipercapnia y va a disminuir el trabajo respiratorio del paciente y así él no se cansa tanto y mejora la frecuencia respiratoria. Por otra parte, el calor y la humedad va a darnos confort, adherencia a la terapia y un rol adicional en las microatelectasis. Entonces tenemos muy buena evidencia de indicaciones en las diferentes patologías. Se puede utilizar desde el departamento de urgencias, en la unidad de cuidado intensivo, en las unidades pulmonares y respiratorias, sobre todo para prevenir exacerbaciones de POC y para disminuir las estancias, y para pacientes también en su hogar. Es una alternativa nueva que se está utilizando. Entonces, lo primero que vemos es que cada vez hay más literatura con respecto a la cánula de alto flujo y encontramos artículos de muy buena evidencia. Y lo primero que vamos a hablar es sobre la falla respiratoria aguda. Es cuando el paciente está despierto, mantiene el drive, pero está polipnéico, taquicárdico, está angustiado, está hipoxémico, está cianótico. Aquí en la falla respiratoria aguda es donde podríamos iniciar la terapia de alto flujo y fue la experiencia que tuve hoy con mi paciente, que fue una experiencia exitosa. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Evitar la intubación. Todos conocemos que la intubación pues aumenta la estancia en UCI, la mortalidad y que tiene una serie de complicaciones después de la intubación. Y lo más importante es que solo se debe evitar la intubación en aquellos pacientes que les va bien con la cánula de alto flujo, pero si el paciente está en inminente falla respiratoria, debe ser intubado. Si tiene disociación toracoabdominal, debe ser intubado. Si está a punto del paro respiratorio, debe ser intubado. Y cuando utilizamos la terapia de alto flujo y vemos que fracasa, debe ser intubado. Eso lo vamos a ver sobre todo en la segunda fase para cuando hablemos de cómo se titula la terapia. Entonces, la evidencia mostrada por el Dr. Fratt, publicada en New England Journal en el año 2015, nos muestra cómo hay una reducción de la mortalidad y los estudios que son bien importantes muestran que al comparar ventilación mecánica no invasiva, cánula de alto flujo y máscara de no reinhalación, y calculan el número de pacientes que requirieron ser intubados al día 28, realmente le va muy bien a la cánula de alto flujo, mostrando menor intubación, más días libres de ventilador y una menor mortalidad. Entonces, una terapia que impacta en mortalidad realmente es muy buena y esta es la curva de Kaplan-Meier de sobrevida y ven que la posibilidad de sobrevida es más alta en los pacientes que tuvieron alto flujo de oxígeno. Entonces vemos que el resultado del estudio de Fratt es que se evita la intubación, hay menos días de ventilación mecánica y hay menos mortalidad. Hay otros estudios como esta, que es un metaanálisis de 6 estudios, casi 1.900 pacientes, y en todos los estudios mostraron que era mejor que la terapia convencional, es decir, la máscara de no reinhalación o el Venturi, y que no tenía diferencia de efecto con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, eran igual de buenas, pero la cánula de alto flujo le daba al paciente más confort, compliance y comodidad y menos efectos adversos relacionados con la interfase. La ventilación mecánica no invasiva nos encanta.
tiene indicaciones maravillosas. Eh, Vamos a tener otra charla de ventilación no invasiva, pero de todas maneras todos hemos visto pacientes lastimados con lesiones profundas en la piel nasal, con lesiones en rostro o broncoaspirados por aerofagia, o que no comen porque los ciclos son muy prolongados, o que nos demoramos en tomar la decisión de intubarlos, o que hacen delirium por estar todo el tiempo con la interfase. Entonces, realmente si tenemos una estrategia que sea igual de buena en falla ventilatoria hipoxémica, pero que sea superior al tener menos adversos, pues vale la pena tenerla en cuenta. Este entonces son los diamanticos del metaanálisis para que ustedes vean que está a favor de la terapia del alto flujo. Por otra parte, entonces, tenemos que había mucha discordancia antes del 2015, porque resulta que los estudios que había, que son estos que ustedes ven acá, tenían un litraje muy distinto. Entonces, algunos utilizaban de 20 a 30 litros, otros de 35 a 40 litros, y actualmente sabemos que la terapia debe llegar a los 60 litros. Y que si yo voy a decir que mi terapia falló, es porque tuve al paciente con 60 litros. Eso es muy importante, lo vamos a ver en el transcurso de las dos sesiones. ¿Por qué? Porque sabemos desde el 2016 que los flujos meta son 60 litros. Entonces uno empieza con 30 a 35 litros y rápidamente en los primeros 10 minutos debe buscar llevar al paciente a los 60 litros y ahí es que podemos practicar el índice de ROX y las otras terapias. Bueno, entonces estamos hablando de titular a 60 litros para ahí sí aplicar el índice de ROX y aplicar entonces todas las pruebas de performance de la terapia. En falla ventilatoria hipoxémica están todos estos artículos que ustedes ven acá. ¿Y qué es lo que nos muestra? Que disminuye la disnea, mejora la frecuencia respiratoria, mejora la saturación de oxígeno en los primeros 15 minutos de aplicación y que no es inferior a la ventilación mecánica no invasiva, pero es más confortable y es muy eficaz en mejorar la saturación de oxígeno y la hipoxemia. Y los estudios muestran que tiene menor mortalidad en cuidado intensivo a los 90 días. Pero una cosa muy importante es que no hay que retrasar la intubación si hay criterios francos de falla ventilatoria. Entonces, hasta aquí va como la parte inicial de la cánula de alto flujo para falla ventilatoria hipoxémica. Existen indicaciones muy importantes que vamos a ver en la próxima sesión, que es para prevenir la falla en la extubación, para los pacientes con alto riesgo posoperatorio, para paciente paliativo, oncológico y terminal. Vamos a hablar también de POC, porque hay unas características muy interesantes en EPOC para hacer intermitencia en la terapia con cánula de alto flujo y ventilación no invasiva. Entonces, en esta primera charla vimos la evidencia respecto a falla ventilatoria hipoxémica y vamos a conocer un poco más de la terapia. Los espero en la próxima charla. Muchas gracias por la atención. Quedo atenta a comentarios, sugerencias y temas que quieran revisar. Hasta luego.